A este lugar le llamaban la isla de los zombies o los muertos vivientes. Y hoy voy a entrar. En 1903, el gobierno griego tomó hombres, mujeres, niños, todos los que tenían lepra, con la intención de ponerlos en un bote y mandarlos a esta isla, la isla de los muertos vivientes. Aquí mismo, ¿cómo puede tanta belleza que vemos en el exterior estar ocultando una historia tan triste, un pasado tan oscuro? A sus familias les dijeron que no los contactaran, que se olvidaran de ellos, y además se borraron los registros oficiales. El plan era muy simple: mandarlos lo suficientemente lejos para fingir que nunca existieron. Este túnel se llama la Puerta de Dante, como la entrada al infierno en la Divina Comedia. Cada persona que fue enviada a esta isla pasó por aquí, y la mayoría nunca volvió a salir. Se siente esa vibra un poquito terrorífica. Hay registros de no pasar, todavía se ven cositas abandonadas y esas ventanas como con hierro y demás. Caminar por aquí es ver los restos de una vida que se detuvo a la fuerza. Es imposible realmente no sentir el peso de lo que dejaron aquí atrás. Antes de continuar, creo que necesitamos el contexto completo, porque este lugar, sin lugar a dudas, tiene más capas que cualquier otro que hasta el momento he visitado. Los venecianos construyeron esta fortaleza en 1579. Para cuando ocurrió la invasión otomana de toda Creta en 1669, pues toda la isla quedó conquistada. Pero ellos no pudieron tomar Spinaloga, que es el nombre de la isla de los muertos vivientes. Esta fortaleza resistió sola 46 años más. Cuando los otomanos finalmente se fueron en 1903, el gobierno de Grecia de aquel entonces decidió hacer algo con esta isla, algo que todavía me cuesta mucho creer. Esto que ves detrás mío es una prisión para los enfermos, porque en 1903 la lepra era básicamente una sentencia de muerte, y sin duda alguna una sentencia de muerte social. Y es que imagínate esto: si alguien en tu pueblo se enfermaba con lepra, tenías que caminar con una campanita por todo lado como sistema de advertencia medieval. Esto para que la gente que estaba alrededor se aislara, tuviera tiempo para poder correr. Tu familia dejaba de decir tu nombre, se olvidaban completamente de ti. Para ellos, tú ya estabas muerto. Y lo peor es que la cura no existía para ese momento. Tampoco sabían qué tan fácil era contagiarse. Eso sí, ahora sabemos que es mucho menos contagiosa de lo que creían en ese momento. Pero realmente el miedo no espera por datos. Así que, pues, el gobierno de Grecia decidió hacer lo que todos los gobiernos hacen con los problemas: pretender que no existe. Entre 1903 y 1957 mandaron más de 2.000 personas a desaparecer en esta isla. Todas entraron por el mismo lugar. Pero no un pueblo cualquiera, era un lugar donde la esperanza realmente era el recurso más escaso. Un pueblo con panaderías, un pueblo con supermercados, con iglesia e incluso un cine. Sí, eso me impactó cuando lo leí. Tenían un cine en la misma isla donde mandaban a la gente a morir. Te voy a contar cómo es que este cine llegó a este raro lugar. En los primeros años, la verdad es que las condiciones estaban terribles, estaban súper poblados, casi que hacinados, no tenían recursos, y el gobierno quería olvidar en primer lugar que ellos existían y que estaban aquí olvidados. Así que obviamente los financiaban lo menos posible. Pero entonces pasó algo. La comunidad que estaba aquí recluida en Spinaloga empezó a reconstruir su propia vida. Para los años 30, la isla ya había elegido su propio consejo. Además, había personas casándose, familias formándose, e incluso en esa misma época 170 personas ya se casaron aquí. 154 niños nacieron en esta isla. La mayoría ni siquiera se llegó a contagiar. Sí,
La lepra era mucho menos contagiosa de lo que se creía en ese momento. Pero, sin embargo, para sus padres no fue posible sacarlos de esta isla. Estaban condenados tanto como ellos. Y es que en 1936 un hombre de 21 años llegó aquí cruzando esta misma puerta. Había sido estudiante de Derecho en Atenas. Tenía toda su vida por delante, pero de repente, entonces, no. La mayoría de personas en esa situación, la verdad es que se hubieran derrumbado. Quizás tú y yo también, pero Ramondakis hizo todo lo contrario. Organizó a la comunidad, organizó el Consejo de la Hermandad de los Enfermos de Spinalova. Empezó a exigir y a exigir, no a pedir mejores condiciones en esta isla. También incluía a los niños que habían nacido aquí mismo. Terminó consiguiendo agua corriente, incluso el cine, mejores raciones y al final de cuentas organizó y le dio algo más a esta comunidad de personas. La enfermedad le quitó un brazo y después de un tiempo le terminó quitando la vista, pero él siguió escribiendo. Cuando encontraron la cura y el último paciente salió en 1957, el gobierno griego hizo algo que todavía, la verdad, me cuesta procesar. Trataron de ocultarlo absolutamente todo. Y es que destruyeron todos los documentos, eliminaron los registros médicos. La posición oficial era que esta colonia debía simplemente olvidarse. El Estado estaba tan avergonzado de su propia historia que durante 54 años había estado exiliando a ciudadanos enfermos a esta isla y llamándolo atención médica. Y es que no fue hasta que una novelista británica vino a cubrir esta historia y se convirtió ese libro de ella en un hit completo. Puso en el mapa a toda esta historia y a todo este sufrimiento, este dolor, y además puso en la historia a que los gobiernos pueden realmente tratar de olvidarse de sus ciudadanos porque conllevan un problema para ellos. La historia siempre termina encontrando la manera. Esa es, digamos que la moraleja aquí. Nada se queda oculto. Y hoy quiero preguntarte algo. Si te diagnosticaran una enfermedad así, ¿seguirías adelante o el aislamiento y el rechazo social te romperían? Eso es algo que me dejó pensando. Es una historia muy triste en este lugar y también al mismo tiempo es una historia de resiliencia humana, es una historia de cómo el gobierno puede traicionarnos, cómo puede ocultar una parte de la historia a otros ciudadanos. Y bueno, esto lo vemos en otros lugares, pero esta es una cara muy visible y que no pasaba hace demasiado. Las personas que vivían aquí podían ver placa, podrían ver este pueblo ahí al frente, a nada realmente, viviendo, disfrutando su vida, teniendo objetivos, realizando sus metas, mientras ellos estaban aquí atrapados. Realmente cada vez que miro el agua desde acá, pienso en eso, ¿no? En estar atrapado en ese bucle y sin ningún tipo de salida, no hay opción. Cada lugar que visitas tiene una historia que la guía turística quizás no te cuenta, algo que quizás está oculto. La historia de Spinalova es sobre el poder, quién lo tenía y quién no, sobre un gobierno que decidió que ciertas vidas eran suficientemente inconvenientes para hacerlas desaparecer, sobre un intento casi exitoso de asegurarse que nadie se enterara nunca. Pero bueno, así es la vida. Pero también es sobre los 154 niños que nacieron aquí, las 170 parejas que se casaron aquí, el hombre que se quedó ciego escribiendo cartas que nadie en el poder quería ni siquiera leer. Y eso creo que vale la pena saberlo.